Viaje, podríamos decir, a la muerte, no solo revivió, sino que hizo una obra tan magistral y tan grande para la humanidad como es lo que queda hoy de Gaudí en la Sagrada Familia, que es la puerta principalmente, además del nacimiento, ¿no? El catedrático Bassegoda es el mayor experto en Gaudí del mundo, aunque no es el único que se introdujo en la mente del maestro para entenderle e interpretarlo. Subirac, el arquitecto, proyectó la fachada de la Pasión con la reanudación de las obras. Pero Gaudí no dejó ningún plano, aunque sí dibujos, y la especificación simbólica de las figuras, imágenes y otros símbolos. Muchos documentos se quemaron en la guerra, y como una maldición, el estudio del sabio alquimista, con todas las pistas. El propio taller, que se quemó desafortunadamente, de Gaudí, no era un taller convencional al uso como podía ser el taller de cualquier arquitecto. Allí había maquetas, había cristales, había metales, había un laboratorio fotográfico, había espejos. Él acostumbraba a fotografiar sus edificios desde todos los ángulos y tal, y luego les daba la vuelta. Como cada mañana, Gaudí se disponía a cruzar la Gran Vía en dirección a la iglesia. Pero en la del 7 de junio de 1926, al dudar en un cruce de tranvías, sería atropellado. Llegó a la Gran Vía y iba a cruzar la Gran Vía. En la Gran Vía todavía en medio unos postes y unas catenarias, y el tranvía, el número 30, que se llamaba de circunvalación, que pues se cruzaban, ¿no? Las vías estaban muy juntas. Entonces Gaudí va a cruzar, ve que viene un tranvía y se va para atrás. Y entonces le pilla el que viene por el otro lado. O sea que aquí en esta máscara mortuoria se ve que tiene la nariz, el golpe que se llevó por acá. Esta es la máscara mortuoria original. O sea, se le hizo sobre su cadáver, se le hizo matamala. Es el verdadero retrato de Gaudí fallecido. Los estudiantes de arquitectura, que siempre se habían reído de él, lo llevaron a hombros en la catedral y todas esas cosas. Salía gente todavía del hospital y Gaudí estaba llegando a la Sagrada Familia. O sea, toda la ciudad de Barcelona llena de gente que iba al entierro. Fallecería 3 días después, como él quiso, aunque por fruto del azar, en el Hospital de Pobres de Barcelona. Había una extraña mueca de paz en su rostro, y uno de sus colaboradores le hizo esta máscara mortuoria, la única que existe. Vivió sencillo, como murió. Hoy sabemos que en el banco poseía una fortuna de 3.000 pesetas de principios de siglo, pero buscando en los bolsillos de su humilde chaqueta no encontraron dinero, ni siquiera unas monedas, tampoco su identidad. A primera vista le dieron por mendigo. En el bolsillo derecho encontraron algunos frutos secos, en el izquierdo unas arrugadas páginas de pergamino, el Apocalipsis de San Juan. Después de este reportaje no hay mucho que añadir. Desde luego, el misterio, la clave, el código Gaudí es para enloquecer en el aspecto positivo. ¿Cuántos símbolos, cuántos mensajes ocultos, cuántas historias en torno a una figura internacional? Pero se han dado varias claves interesantísimas, nunca mejor dicho, y es que algunos alumnos o compañeros de época se reían de él, no comprendían su arte. En fin, una historia en la que bucear, en la que explorar, y lo hacemos con buenos amigos y especialistas. Me gustaría presentar a Pedro Ponce de León, arquitecto de prestigio internacional. Él ha estado en la conservación, restauración de monumentos emblemáticos, Monasterio de Yuste, Monasterio del Escorial. Participa en operaciones, en grandes proyectos de conservación de monumentos a nivel europeo, por ejemplo en la Europa del Este, con problemas importantes, por ejemplo en la antigua Yugoslavia. En fin, un hombre que sabe de arquitectura y que va a darnos claves interesantísimas. Pedro, bienvenido. Muchas gracias, Iker. También, cómo no, Luis Álvarez, autor de este reportaje. Luis, felicidades. Gracias, Iker. Buenas noches. Otra de esas biografías que te deslumbran, ¿no? Que no podíamos imaginar que alguien tenía tantos misterios en una sola vida. Gaudí. Vamos a hablar de eso. Y cómo no, Sebastián Darbó, pionero de estos asuntos en el periodismo del misterio en Cataluña, y que hoy me entero, con Sebastián todo suele ser sorprendente, que estaba haciendo un libro que no se ha publicado, y algunas de las importantes informaciones las va a brindar hoy aquí. Sebastián, bienvenido.
Gracias. Y gracias a ti y a todos, digamos, que nos ven. Vamos a pasarlo bien, vamos a debatir, vamos a ver cosas interesantísimas. Hablando un poco de la técnica, que nos sorprende. Se hablaba de que Gaudí hacía las cosas diferentes. Era un poco, Pedro, a nivel de los arquitectos, de las personas que construyen, que todo eso es una ciencia muy precisa, ¿no? Este era una especie de hereje, de alguna forma, rompía con todo lo establecido. Era un misterio, realmente. Sí, es un hombre que además vuelve al pasado, o sea, él dice, la originalidad es volver al origen, y retoma todo un movimiento que se está produciendo en el siglo XIX en Inglaterra, con las escuelas de artes y oficios, y es volver a la naturaleza, a imitar incluso las formas estructurales de la naturaleza en los edificios que se conciben como modernos, y a recuperar el pasado, pero como algo innovador, no como un elemento del que hay que desprenderse. En ese sentido sigue las doctrinas de Viollet-le-Duc, del gran arquitecto francés que interviene en los monumentos de Francia, del inglés Ruskin, de la escuela de Morris y de las escuelas de artes y oficios inglesas. Y entonces retoma todo un conjunto de técnicas artesanales, no solo dedicadas a la arquitectura, sino al mobiliario, a la decoración, en fin, a diferentes elementos que todos ellos aglutinan un concepto y una especie de ideología que supone una verdadera revolución en su época. Prácticamente cuando está acabando su carrera académica o sus estudios académicos con uno de los grandes potentados de la época, y entonces es capaz de desarrollar su trabajo protegido por una especie de burbuja económica que le permite desarrollar su trabajo con toda comodidad y además dedicado, como hablábamos antes, incluso aparte de un conocimiento hermético o a la investigación pura que el común de los técnicos de su época ni siquiera imagina, pero que en sus obras, y una vez que el tiempo pasa y aplica su tamiz, revela un interés creciente y verdaderamente un conocimiento y una sabiduría mucho más profunda de lo que a primera vista puede parecer. Luz, espejos, naturaleza, visiones distintas de una misma obra. Bueno, una cosa que yo no conocía, y es que el taller cuentan que se quemó o que se perdió gran parte de él. ¿Qué secretos puede haber en ese taller? ¿Qué se sabe de eso, Sebastián? El primer taller que tenemos constancia, aunque quizá en comillas también lo practicó, también lo tuviera, lo financió el conde de Güell, Eusebio Güell, y fue en la cripta Güell, que era un poblado para trabajadores de una de las industrias del conde, y en el interior de la tierra, en el útero de la madre tierra, y al igual que los cátaros, porque él seguía mucho también la tradición cátara, allí montó ese pequeño taller donde experimentaba con maquetas antes de hacerlo realidad. Antes él ha dado la clave, ha hablado de Viollet-le-Duc, que parece que no es nadie, pero le introdujo en el arte gótico a Gaudí, y ese Viollet-le-Duc era amigo íntimo de Fulcanelli, el de las catedrales. El famoso libro del misterio de las catedrales. No, pero es que era un alquimista. Quiero decir con esto que eran gente iniciada. ¿Sabían realmente de misterio o es un mito que se ha envuelto en su figura para darle más? En el caso de Gaudí lo sabemos, porque él nació en el Baix Camp, en Riudoms o en Reus, porque se pelean a ver quién de los dos fue, en una tierra donde existía la masonería, la primera logia de francmasonería estaba allí, creo que su nombre era Igualdad, se llamaba Igualdad, y él ya se bebió de esas fuentes masónicas. Además sus abuelos y sus padres eran alquimistas de los metales, eran caldereros. Por esto el hombre, cuando aprendió la técnica de la ciencia de la arquitectura, sobrepasó a los arquitectos porque tenía el conocimiento hermético detrás. O sea, esto es interesantísimo. Nos da la impresión de que Gaudí, que tenemos, claro, decimos Gaudí para el gran público, me incluyo evidentemente, es, bueno, una serie de obras, ¿no? Muy raras, muy extrañas, muy bonitas, muy bellas, pero hay algo más ahí dentro, y algo que podemos descifrar. Entonces, tiene una tradición ya familiar de manejo de algunos elementos, por lo tanto eso de... Alguien puede pensar, bueno, ya está ahí, Iker y sus amigos, Gaudí, alquimia. Bueno, había una tradición familiar que tiene algo que ver con la alquimia, y se habla también de manejo de metales, de manejo de cristales, mucho más que un simple arquitecto, ¿no? Sí, es que además, como bien ha dicho, él procede, es la tercera generación de una familia de caldereros. El calderero es prácticamente el máximo escalón en la manipulación del metal, del cobre, de la hojalata, y entonces él, con el manejo de los metales, que en el fondo el metal es un elemento contrario a la naturaleza, porque necesita la manufactura del hombre para ser producido, no está en la naturaleza excepto el oro y algunos metales preciosos puros, pero la capacidad de trabajo, de tracción del metal, no se consigue más que previa fundición, previa aleación del mineral natural. Una cosa importante, eso del péndulo o del peso con la... ¿Eso también significa algo a nivel de arquitectura, Pedro? ¿Es una especie de corriente también? Sí, sí, lo teníamos ahí, el documento. Ahí está Sebastián con el elemento. Bueno, ¿esto qué significa? Sí. ¿Esto era una frivolidad? Bueno, no? Más que el péndulo es la catenaria. O sea, la catenaria es la figura geométrica que describe un elemento lineal sometido a su propio peso, al que luego se le van acumulando cargas. Entonces, ese elemento,
a medida, distribuyendo las cargas de modo adecuado y dándole justo la vuelta, es decir, girando 180 grados alrededor de su eje, da la envolvente de un arco que permite precisamente absorber esas cargas y eliminar esos famosos contrafuertes. O sea que eso se emplea, no es algo que solo emplea Gaudí. Y además es que Gaudí empieza a jugar con superficies alávedas, superficies regladas, que hasta ese momento eran objeto de estudio, pero no de aplicación a la arquitectura. Él es muy revolucionario en el concepto de las estructuras de los edificios. Una cosa importante, hablamos de simbología, si os parece, tenemos más tiempo para debatir sobre Gaudí, evidentemente, muchísima gente, estoy seguro que está ahora devanándose los sesos, viendo, bueno, ¿por qué Gaudí hacía esto? Y si hacemos un recorrido rápido, Sebastián, por claves simbólicas que hay que ver en la obra de Gaudí, ¿tú en cuáles te detendrías diciendo, he aquí la foto, he aquí la muestra de que Gaudí era algo más, era un iniciado? El Parque Güell. El Parque Güell de Barcelona es un parque iniciático desde la entrada. Es que se ve en todo lo que hay allí, en todas las obras, hay un simbolismo pagano, herético, detrás. Estamos viendo aquí una foto, por ejemplo,